Vamos con la pregunta de hoy antes de empezar. ¿Qué elemento controla al maestro U? Ojo. No es un ninja, pero es clave en la serie. Agua. De aire. Sé ninguno. De fuego. De Ninja Bow no empezó con Kai, Shay, Cole y Zen, sino que todo se remonta hace mucho tiempo atrás. Antes de que el tiempo siquiera tuviera un nombre, existían dos reinos, los dos reinos primigenios. Por un lado estaba el de los dragones, que representaban las fuerzas de la luz y la bondad que se enfrentaban por otro lado contra el de los Onis, unos espíritus malignos que representan la oscuridad, corrupción y básicamente todo el mal. Estos dos reinos se han visto por siempre envueltos en una lucha que parece interminable, pero que gracias a ella se mantiene el equilibrio. Es algo así como el Yin y el Yang. La cuestión es que la disputa entre los dragones y los Onis se mantuvo hasta que de los dos reinos nació un muchacho conocido años después como el Gran Maestro o el Primer Maestro, quien sería el que establecería las bases del Spinjutzu, un arte antiguo que se basa en el uso de armas y elementos con tal velocidad que el usuario crea un tornado de ataques increíblemente poderoso. Y la realidad es que el Gran Maestro desarrollaría este arte luego de escapar de los dominios de ambos reinos, quienes ansiaban el poder del muchacho, esperando que se decantara o por la luz o por la oscuridad. Finalmente, y tras muchísimos viajes entre reinos, el maestro se asentaría en la Pre-Nuljago, una tierra sin mucho progreso y no muy próspera que, junto con su poderío y dominio de la luz y la oscuridad, avanzaría. Así es como nace el reino de Ninjago y estaría separado tanto de la zona del bien como de la corrupción. Y a ver, el Gran Maestro ya había hecho suficiente, por lo que una vez asentado tuvo dos hijos, Hu y Garmadon. Con el tiempo ellos crecerían y aprenderían de su padre el arte del Spinjutzu, pero un día fatídico, una serpiente, que más adelante sería conocida como el Gran Devorador, mordería a Garmadon, liberando la oleada de mal dentro de él, haciendo que las fuerzas oscuras de Oni fueran liberadas, corrompiéndolo por completo y haciéndole un daño irreparable. Más adelante, Garmadon se separaría del núcleo familiar buscando el poder absoluto y el dominio mundial, mientras que por otro lado, Wu se decidiría a mantener vivo el legado del Spinjutzu, reclutando a nuevos maestros elementales a los que entrenar para combatir las fuerzas del mal. Y es en este punto en el que realmente empieza la serie, porque sí, todo esto que les conté recién va sucediendo a lo largo de varias temporadas y ahora por fin aparecen los cuatro ninjas que todos conocemos. Primero llegaría Cole, quien es el maestro de la tierra igual que su madre, una de las más hábiles de este elemento, y lo convertiría a Cole en el más fuerte de todo el grupo. También aparecería Kai, maestro del fuego, quien decidió entrenar con el Sensei Hu después de verse obligado a salvar a su hermana Nia, a quien aprendió a cuidar y proteger durante toda su cruda infancia sin sus padres y así probar su valía como ninja. Y después llegaría el resto del grupo reclutados por Hu. Por un lado, Shay sería convocado por su persistencia y perseverancia y se convertiría, a pesar de su humilde origen, en un poderoso ninja elemental del rayo. Y por último, pero no menos importante, estaría Zane, el elemental del hielo, de quien más adelante se descubriría que es realmente un cyborg creado por el Dr. Julien, quien al morir reinició la memoria de Zane para que viviera una vida libre de toda presión por recordar que es realmente un organismo artificial. Ahora sí, con todo el equipo ya resumido, por fin empieza la acción. Su primera tarea resulta ser encontrar las armas elementales del Spinjutzu para utilizar su poder para el bien y lograr mantenerlas alejadas de las fuerzas del mal. Y por eso, tras una buena búsqueda, logran encontrarlas, pero son robadas por Samukai, un torpe esqueleto que fue destruido al no poder manejar el poder de estas. Las armas, finalmente, son recuperadas por los ninjas y
y Garmadon escapa y se aleja por un tiempo para reformar su plan. Más adelante, en su lucha contra las fuerzas del mal, conocerían a Lloyd, quien es nada más ni nada menos que el hijo de Lord Garmadon. Al no ser más que un niño, solo haría ridiculeces, jugando bromas a los demás ninjas y robando dulces, pero no se dejen engañar, ya que logra aliarse con los Serpentines, una raza que históricamente habitaba junto a los demás en la tierra de Ninjago. El problema surge cuando los Serpentines lo traiciona, por lo que termina escapando y siendo rescatado por su tío, el Sensei Hu. Ahora, las serpientes se formarían, liderados por Pitor, para buscar venganza por haber sido relegados al mundo subterráneo por las demás especies. Estas buscaban la Fan Blaze y por eso secuestraron a Lloyd para que las busquen por ellos. Ahora, con Lloyd cautivo, Garmadon se aliaría con los ninjas y su hermano para rescatar a su hijo, para descubrir que él no es nada más ni nada menos que el legendario Ninja Verde, un mítico personaje que aparecería para convertirse en el elegido, el guerrero más poderoso de todo Ninjago. Tiempo después, los Serpentines lograrían invocar al Gran Devorador con las 4 Fan Blaze, y a pesar del poder y la maestría de los 4 ninjas junto a la legendaria aparición de Lloyd como el Ninja Verde, nada lograba derrotar a la serpiente que ponía caos en toda la ciudad, hasta que apareció Garmadon y armado con las 4 armas elementales, acabaría luchando por el bien mayor, arriesgándolo todo y siendo el gran héroe del día. Pero no se dejen confundir, porque Garmadon no rechazaría su naturaleza malvada, ya que escaparía con las 4 armas elementales, a las cuales fundiría para construir un superarma con un poder nunca antes visto. Y en una batalla de sus esbirros contra los ninjas, todos terminan convertidos en niños de la edad de Lloyd, por lo que el sensei se le ocurre revertir el efecto con una pócima, haciendo que todos, hasta el mismo Lloyd, se hagan mayores, evitando todos los inconvenientes que trae la infancia, que pueden significar un obstáculo para el entrenamiento del ninja verde. Pero si bien todo parecía bueno y solucionado, la pócima le negó una infancia normal y digna a su sobrino, cosa que tendrá su peso más adelante. Aún con pócima y todo, fueron incapaces de derrotar a Garmadon sin sus armas elementales. Por eso decidieron viajar al pasado. Sí, esta serie tiene viajes en el tiempo para evitar que en un principio sea capaz de construir la superarma. Tras vencerlo, Garmadon es desterrado a una isla desierta donde empieza a ser seducido por el Gran Tirano, una fuerza de maldad inmensa que solo puede ser contrarrestada por la fuerza absoluta del bien que dicta una antigua profecía que fue estudiada por la madre de Lloyd, Misako, a quien conoceremos durante la segunda temporada, y se nos revela que abandonó a su hijo por su obsesión con desentrañar los secretos de la profecía que salvaría al mundo. Finalmente, Garmadon se deja consumir por la corrupción. Sin ninguna otra opción, el gran poder del Gran Tirano se asienta en la isla central de la zona oscura de Ninjago, por lo que los ninjas se dirigen ahí para derrotarles y luchar contra él. Y mero mal, porque es en este momento cuando nos sentiremos que Lloyd se convierte en ninja dorado, una fuerza absoluta de la luz, el elegido de la profecía. Solo así fue capaz de purgar la corrupción causada por el Gran Tirano hacia Garmadon y salvar a su padre de las garras del mal. Por eso, cada gota de maldad que tenía Garmadon desaparece. Las fuerzas del mal también se retiran de Ninjago, que ahora destruida se reconstruiría para ser conocida de ahora en adelante como Nueva Ninjago. Los ninjas dejan su trabajo y se dedican a enseñar. No hay más peligro por enfrentar, hasta que, en una visita a la Torre de Borg, un gran magnate tecnológico de la ciudad infiltra al Gran Tirano en forma de virus, corrompiendo el sistema de la torre y atacando a los ninjas, quienes ahora apuntaban con trajes y unas poderosas herramientas nuevas, llamadas las Tecno-Armas. Sin embargo, el Sensei Hu es capturado por los ninja droides y es convertido al lado del mal para que colabore con Pitor. Sin una guía para los ninjas, aparece Garmadon de nuevo, esta vez sin maldad en
su interior apostando por el bien y les enseña a los ninjas nuevas técnicas que fortalecen su entrenamiento para que puedan derrotar al gran tirano y salvar a Boo. Así es como entran al Bishiverso, en donde pelean con el gran tirano, pero no son capaces de detenerlo por completo, sino más bien poner pausa a sus planes, porque ahora el villano buscaría, junto a su alianza con Pitor, volver a su cuerpo, pues su esencia estaba en forma de virus. Por lo tanto, el siguiente paso en la lista sería conseguir las armas doradas que, oh sorpresa, no fueron destruidas en las temporadas pasadas, sino que resultaron siendo enviadas al espacio. Así como escuchan, por supuesto que las fuerzas del mal llegarían primero a la luna, donde se encontraban estas herramientas, y así culminaron su plan. Por eso, cuando los ninjas volvieron a la Tierra, ya estaba el gran tirano haciendo de las suyas nuevamente, y nada, absolutamente nada, parecía funcionar contra el poder que ahora tenía, a excepción de que Zane utilizó toda su energía congelando todo a su alrededor para derrotarlo, pero sacrificándose a sí mismo en el proceso. El mal fue erradicado, pero un valioso miembro se había perdido. Por eso, el grupo de los ninjas se separó por un tiempo, hasta que se vuelven a reunir gracias a Lloyd, quien, debido al maestro Chen, conoció que se hacía un torneo elemental en el que, si resultaban victoriosos, podrían recuperar a Zane, quien secretamente se autorreparó y recuperó una fracción de su memoria, pero se encontraba algo desorientado y perdido. Lo que sí no se enterarían los ninjas es que Chen en realidad tiene capturado a Zane porque buscaba robar el poder de los maestros elementales de Ninjago y otros reinos para iniciar una nueva guerra serpentín utilizando a los Anakundrai, una de las tribus más poderosas de esa raza. Y menos mal que todo resultó siendo frustrado por la inesperada alianza que hicieron los ninjas junto con Pitor, quien al ir al mundo oscuro derrotó a Chen y logró algo inesperado: unir a los humanos con los Serpentais por un bien mayor. Al final, Zane regresó al equipo, esta vez reconstruido completamente de titanio, y también se reveló que Hu y Misako estaban íntimamente relacionados, pues fue él quien estaba enamorado de ese en un principio, pero su hermano, corrompido por la maldad, años atrás le robó a la chica, robándole a Hu una carta que él había escrito. Ahora, los ninjas no podían utilizar sus poderes elementales igual que antes, por lo que entraron en una especie de reposo trabajando para el Sensei Hu, pero Lloyd, impaciente, buscaría algo para hacer y sin querer resultó siendo poseído por el espíritu de Moro. ¿Y quién es Moro? Él fue el primer alumno de Hu y su poder como maestro del viento era tal que creyó que era el ninja verde, aunque nada más lejos de la realidad, porque su corazón estaba lleno de codicia, razón por la cual renunció al entrenamiento. Nuevamente en el mundo terrenal y con un nuevo problema en la lista, el espíritu de Moro buscaría incansablemente la tumba del gran maestro, ya que en ella se guarda el cristal del reino, un poderoso artefacto que permite teletransportarse y causar cuanta desgracia se desee. Sin embargo, ahora los ninjas deberían aprender otro arte, el arte del Air Shitsu de manos del Sensei Shan, a quien visitarían en unas catacumbas que antes era un gran templo. Allí es cuando Cole se convertiría en un fantasma por no salir antes del amanecer. Por otro lado, a la izquierda, Mia se empezó a manifestar como una posible maestra del agua, algo que sería vital, ya que los fantasmas, según Ninjago, son débiles al agua, razón por la que empieza su entrenamiento y se va con la armadura de batalla a luchar contra Moro, pero al final termina siendo derrotada y le roban la armadura especial. Ahora se debían hacer con la espada del santuario que reside en el reino de las nubes, donde se escribe el destino de todas las personas. Aunque que el destino esté escrito no significa que no se pueda cambiar, como sucedió con el escape de Moro hacia el mundo terrenal. En ese reino descubren que Moro trabaja para la Suprema, quien es una manifestación primigenia del mundo de la oscuridad
oscuridad y además también estaría confabulada con el maestro del reino de las nubes, quien traicionaría a los ninjas. A pesar de que estos pierden la espada, descubren la ubicación de la tumba del gran maestro y se dirigen inmediatamente ahí para encontrarse con Moro y revelar cosas de su futuro a través de los misteriosos cristales de la cueva, como el hecho de que Shay terminaría emparejado con Nia. Ya en la cueva, después de que Moro roba el cristal del reino, Lloyd deja de ser poseído, pero es consumido por el mundo de la oscuridad, donde se reencuentra con su padre, quien le aconseja cómo salir de ahí, y es destruyendo ese mundo. Lloyd escapa y el reino de la oscuridad se empieza a caer a pedazos. Pero de vuelta al mundo terrenal, y una vez liberada la Suprema, los ninjas tratan de combatir contra esta criatura sin éxito, hasta que Nia controla el océano para consumirla y logra derrotarla. Así, en un último momento, Moro es traicionado por la Suprema, pero este se redime con los ninjas, devolviéndole el cristal del reino al Sensei Hu. Luego de ese gran logro y meses tras esta gran batalla, es liberado Nadakan, un poderoso Dijin, pop genio de la lámpara, quien busca reformar el mundo, por lo que se las ingenia para que los ninjas sean capturados y llevados a la cárcel robando el cristal del reino. Así, Nadakan trae de vuelta consigo a su tripulación, pues antes fue un pirata y comienza a reconstruir su tierra, Vishin Shago. Aunque, a ver, una simple cárcel no iban a poder detener a nuestros ninjas. El problema es que fueron manipulados por Dijin para que no interfirieran con sus planes, ya que además ahora contaba con la espada de las almas, que tiene el poder de capturar gente dentro de ella, espada que fue entregada por su padre para que se vengara de los responsables de la caída del reino oscuro y de su propio reino. Nadakan se aprovecha de los deseos de cada uno mientras revela cosas sobre su pasado y también logra deshacerse por el momento de Kai y Shane. Ya en la isla, Shane consigue el único veneno que es la única debilidad del Dijin, pero no sin antes entregarle la sustancia a Nia. Lloyd y Cole fueron entonces encerrados en la espada de almas al tratar de liberar a su amigo, pero solo Nia logra cumplir la misión y escapa junto con Shay, fusionando sus dragones elementales. Ambos escapan a la ciudad donde Nia le da el té del viajero a Shay, una sustancia capaz de enviarlo a otros planos, dimensiones o reinos, y así fue como logró reunir un ejército de ninjas de reemplazo, entre los cuales se encuentra un reemplazo de Zane que el Dr. Julian fabricó secretamente tiempo atrás. Por un grupo un tanto excéntrico y totalmente inesperado, logran derrotar a Nadakan disparándole el veneno, pero este salpica en Nia, quien fallece al instante. Aunque todavía no lloren, porque Shay, enamorado de ella, utiliza un deseo del Dijin para retroceder el tiempo, o más bien alterar la línea temporal, lo que resulta en muchas cosas, entre ellas que Cole deje de ser un fantasma y que Nia logre revivir. Pero entonces aparecería Acronix, quien se enfrentaría a Hu y lo derrotaría, logrando reunirse con su hermano Crux. Y verán, estos dos villanos son unos maestros del tiempo que ahora liberarían a su ejército de bermellones, unas criaturas samurái hechas de serpientes que son casi indestructibles. Por eso Kai se fue solo a enfrentar con los hermanos y descubrió que sus padres en realidad no pelearon tiempo atrás contra Crux y Acronix, sino que combatieron a su lado. Con el corazón roto, decidió investigar más porque era incapaz de creer que sus padres eran malos. Tras esta ofensiva, descubren que las serpientes son muy débiles sin su armadura, y aprovechando esta ventaja, es como logran robar la espada del tiempo. Con dicha arma en su poder, combatieron a los villanos, pero estos lograron ser salvados por un nuevo y misterioso samurái. Así,
es como los hermanos logran recuperar las armas del tiempo, además de secuestrar al sensei. Pero volviendo al arco de Kai, sigue investigando por su cuenta para descubrir que en el sótano de la casa de sus padres existe un pasadizo. Ahí es cuando se encuentra con ellos y a pesar de luchar con su padre, él le confesó que realmente no era malvado, sino que se había visto forzado junto a su madre para trabajar como esclavos al servicio de los hermanos Maestro del Tiempo. El ninja de fuego investigó junto con su hermana para lograr encontrar la espada de retroceso del tiempo, y así es como logran construir una máquina para viajar por su propia cuenta a través de la línea temporal. Ya en el pasado, modifican la primera lucha contra Crux y Acronix años atrás y rescatan a Hu, además de que le dan a su versión del pasado la espada de retroceso para igualar sus fuerzas contra los Maestros del Tiempo. Tras frustrar los planes de los villanos, solo quedaba volver al presente, y mientras lo hacían, Hu se queda peleando contra Acronix, sacrificándose por el equipo y quedando perdido junto a los villanos en un lugar fuera de cualquier entendimiento del espacio y tiempo. Y al cambiar el pasado, el futuro también lo hizo. Ahora, ya sin Sensei, todos están de acuerdo en que Lloyd sea el nuevo maestro y líder del grupo, y todos estarían encaminados hacia un único objetivo: recuperar a Hu. Vamos con valoración final. A esta serie le doy un 9, 8 sobre 10, porque sus personajes, diálogos, el lore o historia es muy buena. Se puede considerar como una de las mejores que pudimos tener. Ahora dime qué opinas tú, déjamelo en los comentarios.